Buenas noches, estimado docente. Soy Juan Alejandro Ponce Basurto y hablaré acerca de la sentencia número 1266-16-EP/21. Voy a presentar un análisis jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. El tema que voy a desarrollar está relacionado principalmente con el derecho a la defensa, la valoración de la prueba y la motivación de las decisiones judiciales. He seleccionado esta sentencia porque considero que aborda un tema muy importante dentro del ejercicio del derecho. ¿Qué sucede cuando una persona presenta una prueba dentro de un proceso judicial? Esta prueba forma parte del proceso, pero posteriormente el juzgador no realiza un pronunciamiento adecuado respecto de ella. Y aquí quiero comenzar señalando algo muy importante. Cuando hablamos del derecho a la defensa, normalmente pensamos en el derecho que tiene una persona a contar con un abogado, a comparecer ante un juez o presentar sus argumentos. Sin embargo, el derecho a la defensa es mucho más amplio. También comprenden lo que es la posibilidad real y efectiva de presentar pruebas, conocer las pruebas presentadas por la contraparte, contradecirlas y sobre todo que los elementos probatorios relevantes incorporados al proceso reciban el tratamiento jurídico correspondiente. Precisamente este es uno de los aspectos centrales de la sentencia que voy a analizar. Para entender mejor el caso, voy a explicar brevemente sus antecedentes. La sentencia 1222-16-EP/21, esta de aquí se origina a partir de una acción extraordinaria de protección presentada por Isidro Vidal Caicedo Jurado. Previamente, el accionante había presentado una acción de protección en contra del gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil. Este aquí estaba relacionado con su desvinculación. La acción de protección fue negada y posteriormente se presentó el correspondiente recurso de apelación. Sin embargo, la decisión de segunda instancia también resultó desfavorable para el accionante. Frente a esta situación, acudió ante la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección, alegando que durante el proceso se habían vulnerado garantías constitucionales. Dentro de sus argumentos existía un aspecto particularmente importante. En el proceso se había incorporado determinados elementos probatorios, entre ellos un video y un peritaje relacionado con ese material audiovisual. El cuestionario fundamental o el cuestionamiento fundamental consistía en que esos elementos no recibieron un pronunciamiento adecuado al momento de adoptarse la decisión judicial. Y aquí aparece precisamente el problema jurídico que considero central en este análisis. El problema puede plantearse mediante la siguiente pregunta. La falta de pronunciamiento sobre elementos probatorios admitidos dentro de un proceso puede vulnerar el derecho a la defensa y a la garantía de motivación. Para esta pregunta debemos analizar qué significa realmente ejercer el derecho a la defensa. La Constitución de la República del Ecuador reconoce las garantías del debido proceso y particularmente en su artículo 76, numeral 7, desarrolla diferentes garantías relacionadas con el derecho a la defensa. Entre ellas se encuentra la posibilidad de presentar argumentos y pruebas y de contradecir aquellas que sean presentadas en contra de una persona. Ahora bien, desde mi análisis existe una cuestión fundamental la cual no sería suficiente permitir formalmente que una persona entregue una prueba si después esa prueba puede ser completamente ignorada al momento de resolver el proceso. Es decir,
El derecho a presentar pruebas debe tener una aplicación efectiva y no solamente formal. Eso tampoco quiere decir que el juez tenga que aceptar obligatoriamente todo lo que una parte presenta. Y considero importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque una cosa es presentar o admitir una prueba y otra cosa completamente diferente es valorar esa prueba que fue admitida. Cuando hablamos de admisión de la prueba, nos referimos a la incorporación jurídica de un determinado elemento probatorio al proceso, conforme a las reglas correspondientes. En cambio, cuando hablamos de valoración, nos encontramos en un momento posterior. Aquí el jugador debe analizar si ese elemento junto con las demás pruebas y determina cuál es su capacidad para demostrar los hechos que se discuten. Dicho de una manera más sencilla, que una prueba sea admitida no significa automáticamente que esa prueba tenga que convencer al juez. El juez puede analizarla y concluir que tiene un valor probatorio limitado. También puede determinar que no demuestra suficientemente lo que sostiene la persona que presentó esa prueba. Incluso puede contrastarla con otros elementos existentes dentro del proceso. Pero existe una diferencia entre valorar una prueba y concluir que no resulta suficiente e ignorar completamente una prueba relevante sin explicar qué ocurrió con ella. Esta diferencia me parece fundamental para comprender la sentencia. En el caso analizado existe un video y un peritaje relacionado a dicho material. Por lo tanto, correspondía determinar cuál era el tratamiento jurídico que debía otorgarse a esos elementos dentro de la decisión. Esto nos lleva al segundo aspecto importante de mi análisis, que es la motivación de las decisiones judiciales. La motivación constituye una garantía fundamental del debido proceso, ya que en términos sencillos una autoridad judicial no debería limitarse a decir quién gana y quién pierde un proceso. Debe explicar jurídicamente por qué llega a determinada conclusión. Una decisión motivada permite conocer cuáles fueron los hechos considerados, qué normas fueron aplicadas y cuál es el razonamiento utilizado para llegar a una determinada decisión. Además, la motivación permite que las propias partes comprendan las razones por las cuales sus argumentos fueron aceptados o rechazados. Esto es especialmente importante cuando dentro del proceso existen elementos probatorios relacionados directamente con las alegaciones de la parte. Por ejemplo, si una persona presenta una pericia y esta es incorporada al proceso, esto no significa que el juez está obligado a aceptar las conclusiones del perito. El juez conserva una facultad de la valoración. Sin embargo, cuando esa prueba resulta relevante para resolver las alegaciones planteadas, debe existir un análisis que permita comprender qué tratamiento recibió esa prueba. Precisamente por eso considero que existe una relación muy estrecha entre el derecho a la prueba, el derecho a la defensa y la motivación judicial. Ahora bien, trasladándonos esto concretamente al caso analizado, la Corte Constitucional examinó la actuación judicial cuestionada. Dentro de este análisis identificó problemas relacionados con el tratamiento de los elementos probatorios presentados específicamente del video y del peritaje. Asimismo, también analizó la respuesta que se había proporcionado a las alegaciones constitucionales planteadas por el accionante. La Corte determinó la existencia de vulneraciones constitucionales relacionadas con el derecho a la defensa y la garantía de motivación,
Como consecuencia de aquello, la acción extraordinaria de protección fue aceptada. Además, se dejó sin efecto la decisión judicial cuestionada y se dispuso que el asunto fuera conocido nuevamente por otro tribunal respetando las garantías correspondientes. Aquí quiero destacar algo que desde mi punto de vista es muy importante. La Corte Constitucional no estaba estableciendo que la existencia del video o del peritaje significara automáticamente que el accionante tiene razón. Ese no es el punto. Lo importante era que esos elementos debían recibir el tratamiento jurídico correspondiente y que la decisión adoptada debía encontrarse debidamente motivada. Esta diferencia es esencial porque permite comprender correctamente el alcance del derecho a la prueba. Otro aspecto que considero interesante de esta sentencia en su aplicación práctica, por mi análisis del caso, considero que este criterio también resulta importante cuando hablamos de prueba pericial. El perito cumple una función técnica. Su trabajo consiste en aplicar conocimientos especializados para determinar, examinar y determinar elementos y presentar conclusiones técnicas dentro de los límites de su experticia. Sin embargo, el perito no decide el proceso. El hecho de que exista un informe pericial no significa automáticamente que el juez tenga que resolver conforme a las conclusiones del perito. Corresponde al juzgador valorar esa pericia conjuntamente con los demás elementos probatorios. Pero esa valoración debe realizarse de manera razonada. Por ejemplo, un juez podría considerar que determinado informe pericial no resulta suficientemente convincente frente a otros elementos existentes dentro de ese proceso. Eso puede ocurrir. Lo importante es que la decisión permita comprender las razones de esa valoración. Por eso considero que esta sentencia tiene una utilidad importante tanto para abogados como para jueces, fiscales, defensores y peritos. Cada uno interviene desde una función diferente, pero todos forman parte de un sistema en el cual las decisiones deben respetar las garantías del debido proceso. Desde una perspectiva personal, considero que uno de los principales aportes de esta sentencia consiste en recordar que los derechos procesales deben ser reales y efectivos. No deberían convertirse simplemente en el cumplimiento de formalidades. Si el ordenamiento jurídico reconoce a una persona el derecho a presentar prueba, este derecho debe tener una consecuencia real dentro del proceso. Esto no significa garantizar que la prueba será aceptada como verdadera. Significa garantizar que tendrá el tratamiento jurídico correspondiente. De lo contrario, podríamos llegar a una situación en la cual formalmente se permite presentar prueba, pero en la práctica pueden ser ignoradas. Y eso afectaría directamente el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Finalmente, como conclusión de mi análisis, puedo señalar tres aspectos principales. Primero, el derecho a la defensa comprende la posibilidad efectiva de presentar argumentos y elementos probatorios dentro de un proceso. Como segundo, debemos diferenciar claramente entre la admisión y la valoración de la prueba, ya que una prueba sea admitida no obliga al juez a considerarla verdadera ni a resolver favorablemente para quien la presentó. Como tercero, cuando existen elementos relevantes para resolver las alegaciones de las partes y las decisiones judiciales, debe contener una motivación que permita comprender el tratamiento otorgado a estos elementos. En consecuencia, yo considero que esta sentencia, la sentencia número 1266-16 EP/21 de la
Corte Constitucional del Ecuador constituye un precedente importante para comprender la relación existente entre derecho a la defensa, prueba y motivación judicial. En mi criterio, la enseñanza principal que deja en este caso es que el debido proceso no debe entenderse únicamente como el cumplimiento de determinadas formalidades, ya que se debe garantizar que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos y que las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales puedan ser comprendidas y justificadas jurídicamente. Por esta razón, una prueba puede ser aceptada o descartada luego de su valoración, pero cuando resulta relevante para la controversia. Su tratamiento no debería quedar simplemente sin explicación. Con esto concluyo mi análisis jurisdiccional de la sentencia número 1226-16 EP/21. Muchas gracias por su atención.